En el Londres del siglo XVI, las calles eran un mosaico de actividad y podredumbre, donde la riqueza de la nobleza y la pobreza de los trabajadores convivían en un entorno sofocante. Los callejones estrechos estaban empedrados de suciedad y el hedor del Támesis contaminado impregnaba el aire. La ciudad, iluminada por antorchas y candiles, parecía esconder secretos oscuros entre las sombras de sus edificios inclinados y su catedral imponente. Entre estos edificios había una casa conocida como la Morada de Gresham, una mansión antigua y decrépita que llevaba generaciones deshabitada. Sus gruesos muros de piedra oscura y sus ventanas con cristales rotos le daban una apariencia inquietante, y los rumores sobre ella habían crecido con los años. La historia más conocida era la de Elizabeth Gresham, una viuda acaudalada que desapareció misteriosamente una noche de 1513 junto con todo su servicio. Según los relatos, la encontraron semanas después, descompuesta y abrazada a un extraño ídolo de piedra negra, con un rictus de terror en el rostro. Desde entonces, nadie había querido vivir en esa casa, y los vecinos evitaban siquiera mirarla. En la primavera de 1556, sin embargo, un hombre llamado Sir Edmund Feltham decidió instalarse en la mansión. Feltham era un comerciante en ascenso, conocido por su ambición desmesurada y su falta de escrúpulos. Había adquirido la Morada de Gresham a un precio irrisorio, convencido de que los rumores eran simples supersticiones de plebeyos ignorantes. Acompañado de su esposa, Margaret, y su hija pequeña, Anne, Feltham llegó con la intención de restaurar la mansión y convertirla en una muestra de su éxito. Desde el momento en que pusieron un pie en la casa, Margaret sintió una opresión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo invisible pero denso. Las habitaciones, aunque vacías, parecían observarlos. El polvo cubría cada superficie, y la luz de las velas proyectaba formas distorsionadas en las paredes, que a veces parecían moverse. Anne, por su parte, mostró un interés inusual por la casa desde el principio. Con solo 6 años, solía vagar por los pasillos con una curiosidad inquietante. En una de estas exploraciones, encontró una puerta pequeña al fondo de un pasillo, cubierta con tablones clavados apresuradamente. Sin avisar a sus padres, Anne comenzó a arrancar los tablones con sus pequeñas manos hasta que logró abrir la puerta. Al otro lado, descubrió una habitación circular, iluminada por un tragaluz roto. En el centro había un altar de piedra negra con extraños símbolos grabados en su superficie. Anne no tardó en hablar de su hallazgo con sus padres, quienes inicialmente descartaron su relato como fantasías infantiles. Pero Margaret, movida por una inquietud que no podía explicar, decidió buscar la habitación. Cuando la encontró, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El altar parecía emitir un calor sutil, pero constante, y los símbolos grabados en él eran de un diseño tan perturbador que Margaret decidió cerrar la puerta nuevamente y clavó los tablones con sus propias manos. A pesar de sus esfuerzos, Anne no dejaba de hablar de la sala secreta. Decía que allí jugaba con un amigo invisible al que llamaba el Hombre Alto, un nombre que pronto comenzó a mencionar con una frecuencia que preocupó a Margaret. A medida que pasaban los días, Anne empezó a mostrar un comportamiento extraño. Se despertaba en mitad de la noche para sentarse frente a la ventana y susurrar palabras incomprensibles. Su risa, antes inocente, adquirió un tono extraño y burlón. Mientras tanto, Edmund, ocupado con sus negocios, desestimaba las preocupaciones de Margaret y atribuía todo a la imaginación de una niña aburrida. Sin embargo,
Los trabajadores que había contratado para reparar la casa comenzaron a abandonar el lugar, diciendo que escuchaban voces provenientes de los muros o que veían figuras pasar fugazmente por las ventanas. Una noche, uno de los albañiles se acercó a Edmund, pálido y temblando, y le advirtió que la casa estaba maldita, rogándole que se marchara antes de que fuera demasiado tarde. Edmund lo despidió de inmediato, pero esa misma noche despertó con el sonido de pasos pesados recorriendo el pasillo fuera de su habitación. Margaret insistió en que buscaran ayuda de un sacerdote, pero Edmund se negó rotundamente. Estaba decidido a demostrar que la casa era tan buena como cualquier otra y que los rumores no eran más que tonterías. Sin embargo, las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Los animales que habían traído con ellos, un perro y 2 caballos, murieron inexplicablemente, sus cuerpos encontrados rígidos y con expresiones de agonía. Las plantas del jardín, que habían florecido al inicio de la primavera, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Una noche, Margaret se despertó sobresaltada y encontró a Anne de pie junto a su cama, sosteniendo una vela encendida. Su pequeña hija la miraba con una sonrisa inquietante y dijo en voz baja: «El hombre alto dice que es hora de que vengas con nosotros, mamá». El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de Margaret, pero Edmund seguía obstinadamente incrédulo. Convencido de que alguien estaba intentando asustarlos para comprar la casa a bajo precio, decidió investigar más a fondo. Lo que descubrió fue perturbador. La mansión había pertenecido a una sociedad secreta que, según los registros, practicaba rituales oscuros en el altar de la sala secreta. Aunque el grupo había sido desmantelado por orden de la corona, sus miembros habían desaparecido sin dejar rastro, y se decía que sus almas seguían ligadas a la casa. A pesar de este descubrimiento, Edmund no estaba dispuesto a ceder. Decidió quemar la puerta de la sala secreta para demostrar su control sobre la situación. Lo que no sabía era que al hacerlo despertaría algo que había estado latente en la casa durante generaciones. La noche en que Edmund decidió quemar la puerta de la sala secreta, el aire en la casa pareció volverse más denso, casi líquido, como si todo el lugar estuviera contenido en un sueño febril. Edmund, obstinado y orgulloso, colocó madera y aceite alrededor de la vieja puerta clausurada y la encendió con una antorcha. Las llamas rápidamente consumieron los tablones que Margaret había clavado días antes, llenando el pasillo de un humo negro y acre. Margaret observaba desde la distancia, abrazando a Anne, quien permanecía extrañamente tranquila, sus ojos fijos en las llamas como si éstas fueran un espectáculo hipnótico solo para ella. Cuando la madera terminó de arder, Edmund apartó los restos humeantes y empujó la puerta. Más allá, encontró la sala circular que Margaret había descrito, iluminada por el tenue resplandor de las brasas. El altar de piedra negra estaba intacto, aunque ahora parecía brillar con una luz tenue y pulsante, como si estuviera vivo. Los símbolos grabados en la superficie se retorcían y cambiaban ante sus ojos, formando figuras que parecían burlarse de su atrevimiento. Edmund, sin embargo, no dio señales de miedo. Entró en la sala con un martillo en la mano, decidido a destruir el altar y demostrar que no había nada sobrenatural en la casa. Pero en cuanto levantó el martillo para golpear la piedra, un grito desgarrador resonó en la casa. No provenía de Margaret ni de Anne, sino de las mismas paredes. El sonido era inhumano, un alarido de dolor y furia que parecía provenir de algo antiguo y terrible. Edmund soltó el martillo y retrocedió, tropezando con la puerta mientras un viento helado comenzó a circular dentro de la sala,
apagando las brasas y las velas. Mientras tanto, en el resto de la casa, Margaret sintió como la temperatura descendía bruscamente. La respiración de Anne formaba pequeños nubarrones de vapor en el aire, y la niña comenzó a reírse, una risa ronca y grotesca que no correspondía a su voz infantil. Margaret intentó sacudirla, llamándola por su nombre, pero Anne solo la miró y dijo con un tono grave: «Ya está despierto». Margaret no entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que necesitaban salir de la casa de inmediato. Corrió hacia la entrada, arrastrando a Anne, pero las puertas de la mansión no se abrían. Era como si la madera estuviera sellada por una fuerza invisible. Desesperada, gritó el nombre de Edmund, pero él no respondió. En el sótano, Edmund intentaba salir de la sala secreta, pero el aire parecía haberse solidificado a su alrededor. Un murmullo comenzó a llenar la habitación, una cacofonía de voces en un idioma que no reconocía. Las paredes, antes de piedra sólida, comenzaron a desmoronarse, revelando una oscuridad infinita detrás de ellas. Del altar emergió una figura, alta, retorcida, con una forma que desafiaba la lógica y la naturaleza. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, y su rostro no era más que un vacío negro que absorbía la poca luz que quedaba. «¿Quién se atreve a profanar mi lugar de descanso?», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Edmund como un trueno apagado. Edmund intentó hablar, pero su lengua parecía pegada al paladar. La figura se inclinó hacia él, examinándolo como si fuera un insecto, y luego levantó una mano huesuda, apuntando directamente al corazón de Edmund. Arriba, Margaret escuchó un estruendo proveniente del sótano, seguido por un silencio absoluto. De repente, todas las velas de la casa se apagaron, y una risa profunda y gutural llenó el aire. Anne comenzó a caminar hacia el sótano, con pasos decididos, como si algo la estuviera llamando. Margaret trató de detenerla, pero la niña se soltó de su agarre con una fuerza inesperada. «Mamá, él solo quiere que lo escuchen», dijo Anne, con una voz que ya no era la suya. Sin saber qué más hacer, Margaret siguió a su hija por los oscuros pasillos, descendiendo hacia el sótano. La puerta de la sala secreta estaba abierta, y dentro, el altar brillaba con una luz roja intensa. Anne caminó directamente hacia la figura que se alzaba junto a Edmund, quien yacía en el suelo, inmóvil. La figura extendió una mano hacia la niña, y Margaret gritó corriendo hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, las paredes de la sala comenzaron a temblar, y una fuerza invisible la lanzó hacia atrás. La figura se giró hacia Margaret, y por un momento sintió que su mente se rompía bajo la mirada vacía de aquel ser. La voz resonó nuevamente. «Has perturbado el equilibrio. Ahora todos pagarán». En ese instante las paredes se agrietaron por completo, dejando entrar una oscuridad que parecía envolverlo todo. Margaret apenas podía moverse, pero vio cómo Anne se arrodillaba frente al altar, sonriendo como si estuviera en trance. Desde el altar, una energía comenzó a extenderse por la sala, consumiendo todo a su paso. Margaret, con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia Anne, tratando de apartarla, pero la oscuridad las envolvió a ambas. Arriba, la casa emitió un ruido ensordecedor, como el crujir de un árbol gigante al caer. Los vecinos que observaban desde la distancia vieron cómo la morada de Gresham colapsaba sobre sí misma, desapareciendo en un agujero negro que dejó el terreno vacío, como si la mansión nunca hubiera existido.
Cuando el polvo se asentó y los ecos del colapso se desvanecieron, la mansión de Gresham dejó de existir. El terreno quedó reducido a un círculo de tierra negra, sin rastros de los muros, los muebles o las vidas que contenía. Los aldeanos, aterrorizados por lo que habían presenciado, se mantuvieron a distancia. Nadie se atrevió a acercarse al sitio por días, temerosos de que una fuerza oscura aún habitara allí. Sin embargo, Margaret no había muerto. Despertó en un lugar completamente distinto. Un espacio donde el cielo era de un rojo sangriento y el suelo parecía formado por cenizas ardientes. A su alrededor, figuras humanas de rostros irreconocibles deambulaban, arrastrando cadenas o llorando en silencio. La atmósfera estaba cargada con una opresión insoportable, como si el aire mismo estuviera saturado de sufrimiento. Margaret intentó moverse, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil. Frente a ella, la figura que había emergido del altar apareció nuevamente, esta vez más corpórea y aterradora. Su rostro seguía siendo un vacío, pero ahora Margaret podía sentir su presencia perforando su mente. «Has desafiado mi santuario y pagas el precio», dijo el ser, con una voz que resonó como el lamento de 1000 almas atormentadas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Margaret, apenas logrando hablar. La figura extendió una mano hacia ella, mostrando imágenes fugaces en el aire. Anne, riendo mientras jugaba en un campo de flores. Edmund construyendo la mansión con orgullo. La familia sentada junta antes de que todo se desmoronara. Todo esto fue mío mucho antes de que llegaras. Lo que llamaste hogar no es más que una prisión. Y ahora tú y los tuyos sois mis prisioneros. De repente, Margaret escuchó un débil susurro detrás de ella. Giró la cabeza y vio a Anne, de pie, aparentemente ilesa, pero algo en su rostro había cambiado. Sus ojos eran demasiado grandes y su sonrisa demasiado fija. «Mamá, no tenemos que luchar, solo acepta», dijo Anne, acercándose con pasos ligeros. Margaret retrocedió instintivamente, horrorizada por el comportamiento de su hija. No podía aceptar que Anne estuviera siendo controlada por aquella entidad. «¡Nunca!», gritó Margaret, con una determinación que surgió desde lo más profundo de su ser. El ser se inclinó hacia ella, y el aire a su alrededor se volvió insoportable. Margaret sintió como si miles de agujas atravesaran su piel, pero se mantuvo firme. En ese momento, recordó algo que había encontrado entre las pertenencias de los Gresham. Un viejo libro con escrituras ilegibles y símbolos que parecían latir con vida propia. Había descartado el libro como un objeto decorativo, pero ahora comprendía que quizás era su única esperanza. Con todas sus fuerzas, visualizó el libro, sus páginas y las palabras que contenía. De alguna manera, sus labios comenzaron a recitar frases que nunca había aprendido. La figura se detuvo. Sus movimientos se volvieron erráticos, como si las palabras la hirieran. «No puedes destruirme», rugió la entidad, pero su voz estaba teñida de desesperación. Margaret continuó, ahora gritando las palabras, mientras un viento violento se levantaba, arrancando cenizas y revelando un vacío cada vez mayor en el suelo. Anne gritó, pero no con su propia voz, sino con una mezcla de muchas voces que se superponían. De repente, todo quedó en silencio. Margaret abrió los ojos y se encontró nuevamente en el terreno donde había estado la mansión, ahora rodeada por aldeanos curiosos. Anne estaba a su lado, inconsciente, pero viva.
Margaret la abrazó llorando de alivio. Sin embargo, Edmund no estaba. Los aldeanos, aunque desconfiados, las ayudaron a regresar al pueblo. Cuando Margaret contó su historia, muchos no le creyeron. Otros dijeron que había sido castigada por atreverse a desafiar los secretos de los Gresham. Pero algo era innegable. El terreno donde había estado la mansión seguía siendo un lugar de mal augurio. Margaret y Anne dejaron el pueblo poco después, buscando un nuevo comienzo. Aunque lograron rehacer sus vidas, Margaret nunca olvidó lo que sucedió en aquella noche. Había perdido a su esposo y casi a su hija, pero lo que más la atormentaba era una certeza silenciosa. La figura del altar no había sido destruida por completo. En las noches más oscuras, Margaret soñaba con aquel ser, sintiendo su presencia al borde de su conciencia. Sabía que algún día, en algún lugar, él volvería a buscarla. Y esta vez, podría no haber escapatoria.